preparado el esqueleto, sin drama. Pero los argumentos me van a tener que dar los técnicos. Ya, estamos listos. No, tranquilo, está bien. Tranquilo, gracias. Si usted cuenta 3, 2, 1 y ahí ya empezamos. Empezamos. El programa normal. Bien. Bueno, 3, 2, 1. Buenas tardes, gente linda. Hoy estamos en un programa más del Cabildo, el derecho a la ciudad. Y miren que lo que queremos abordar hoy es algo que nos pone los pelos de punta. Hoy tenemos así, Juan Carlos, unos fantásticos invitados. Es verdad. Qué gusto tener invitados de este nivel, ¿verdad? Correctamente, que nos van a contar la realidad sobre lo que está pasando en la ciudad, pero sobre todo en la franja costera. La franja costera, que hoy es nuestro segundo programa, o tercer programa, para hablar de la franja costera, una parte demasiado importante de Asunción. Y imagínense, la gente se apropió de ese lugar. Y sin embargo, nos están queriendo cambiar los usos, y para eso hoy le tenemos a una persona que estuvo en el momento clave cuando se hizo el plan maestro de la franja costera. Un gusto tenerte acá, doctor Enrique Sosa. Acércate bien al micrófono porque acá hablamos fuerte, la gente nos contesta fuerte. Así es. Y queremos que la gente hable de estos temas. Muchas gracias, Rosa. Un placer estar con ustedes aquí en este programa. Bueno, Enrique dice, no se saca el tapabocas porque estuvo engripado y por consideración a todos. Así que explicamos eso, pero él está acá firme para hablar de todo lo que conoce. El arquitecto Ángel Molina. Un gusto saludarte, arquitecto. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes y a toda la audiencia, por supuesto. Bien. Bueno, Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer con este lugar tan preciado para nosotros, los asuncionos y todos los paraguayos? Al final, que su río Paraguay es nuestro río. Y la verdad es lo que queríamos todos los ciudadanos de Asunción, es tener una relación con el río y ver que la ciudad se compenetre, que volvamos a poder estar con él, vivir con él, organizarnos de una manera en que facilite la relación río-ciudad. Y nosotros somos parte importante de eso como ciudadanos. Y lo que queremos saber es entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son los documentos que nos avalan? O si hay algún problema, ¿cómo lo solucionamos? Hay algunas cuestiones jurídicas. Lo más importante es, nosotros los habitantes tenemos derecho a ese lugar. Bueno, escuchan bien. Tenemos derecho. Y acá estamos para hablar de nuestros derechos. Doctor, contanos un poco, ¿qué se pensó cuando se creó ese plan maestro para la franja costera de Asunción? Bueno, ¿Cómo podemos relacionarnos hoy con ese documento? Esa es una normativa. sí, efectivamente es una normativa establecida en la ordenanza 34 del año 96, donde arranca formalmente el proceso regulatorio de la franja costera. Se puede decir que ahí se fijaron unos objetivos que me permito recordar, que los objetivos principales de la propuesta: reintegrar la ciudad al río, Ahí está. propiciar los mejores valores socioeconómicos y ambientales para lograr un desarrollo sustentable de esa parte de la ciudad, recuperar los espacios abiertos para que el ciudadano asunceno y paraguayo tenga sitios de expansión, valorizar el paisaje, recuperando interfaces naturales culturales, integrar esta propuesta a las demás existentes en cuanto a trama vial, transporte e infraestructura, propiciar el diseño urbano de cada módulo a través de concursos de participación amplia y conjugar y posibilitar la autosustentación de cada sector para su reconvertibilidad. Vale decir, es un proceso en el cual se reconoce que no solo la franja costera tiene un objetivo, un solo propósito, sino es multipropósito. El aspecto ambiental, el aspecto social, el aspecto de integración de la ciudad, entre otros, las infraestructuras, los paisajes, un conjunto de factores hacia donde se quería trazar en ese entonces la franja costera. Con posterioridad se dictaron otras ordenanzas, una ordenanza más detallada, la 112
del año 99 que establecen el régimen urbanístico de la franja costera, pero lo que ahora se ve es la necesidad de actualizar ese plan, el plan urbanístico. ¿Por qué es importante la actualización del plan urbanístico? Porque justamente fija las reglas de juego y garantizan al ciudadano que esos objetivos se cumplan, se respeten, impere la legalidad. También desde el punto de vista social, para tener mayor certeza de qué va a pasar con las áreas. Desde el punto de vista ambiental, porque se definen con claridad las áreas, las zonas de protección ambiental. Y desde el punto de vista cívico en general, por la integración de la ciudad con la franja. Y desde el punto de vista también del inversor privado, que necesita reglas claras de juego de cómo invertir. Correcto. En el lugar, ¿verdad? Estás diciendo algo que es clave. El inversor que necesita saber dónde invertir. O cuando vos vas a comprar tu casa, saber dónde es área residencial, dónde es área comercial, dónde es área industrial, porque eso tiene que ver con la seguridad del ciudadano. Pero totalmente. ¿En qué sentido? Imagínense, ustedes quieren tener un emprendimiento de carácter residencial en cualquier zona de la ciudad, y les interesa saber cómo va a ser el entorno. Exacto. Ustedes compran a lo mejor una propiedad para vivir en esa propiedad, porque alrededor hay un lindo parque, una plaza, un ámbito residencial, pero después de la noche a la mañana se cambian las reglas de juego y se le instala un taller o una discoteca al lado que arruina la convivencia ciudadana. Así es. De ahí es la importancia de que tener reglas claras de juego y una estabilidad en pos de los objetivos trazados por el plan maestro de la franja costera. Es que tocaste un tema que creo es muy importante y donde yo también creo que desde el Colegio de Arquitectos el arquitecto Molina tiene mucho que decir, porque cuando te dicen que van a hacer un refulado sobre un humedal para poner ahí una gasolinera, entonces nosotros podemos no ser técnicos en la cuestión de los humedales y de las gasolineras, pero cuando te dicen, la pregunta que yo quiero hacer antes de pasar con el arquitecto Molina al doctor Sosa es, el plan maestro decía o dice que se admite ahí una gasolinera, una estación de servicios. Ese nivel de detalle no te podría decir con más precisión, Ángel Molina. Básicamente, toda actividad que no sea consecuente con los objetivos es discordante. Exacto, porque con el plan maestro, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos un ordenamiento ambiental, un ordenamiento del territorio, un lugar de disfrute ciudadano. Y vaya que entonces, se convirtió en un lugar de disfrute claro, ciudadano, se logró eso. Hay actividades que serán incompatibles con esos objetivos y otras actividades que son incompatibles. De ahí la importancia de definir esas reglas de juego. Entonces, y también entender bien qué significan los objetivos que se claro, porque la gente está, primero que no conoce los objetivos del plan. Entonces tenemos que ir describiendo, o tal vez, como se usan en la jerga parlamentaria, reglamentar cada objetivo para definir concretamente para qué sirve, porque si no chocamos contra lo que se tiene. Así mismo. Hay algo también que estábamos hablando, que yo creo que todo el mundo parece que cree que esto es una propiedad privada y entonces alguien presenta un proyecto dentro de una propiedad suya, se ve qué uso de suelo hay, ¿verdad? Qué puede hacer, qué no puede hacer. La municipalidad, si cumplen todos los recaudos, tiene la obligación de darle, y es el ciudadano el que después define si quiere o no hacer esa construcción. Ahora, el tema, creo que esto es una propiedad de dominio, o sea, es de la municipalidad, pero del dominio privado. O sea, el propietario es la municipalidad. Por lo tanto, no está obligada tampoco no está obligada a conceder nada que no le sea de provecho, digamos, a la municipalidad y al bien común. O que no sea adecuado para la zona. Así mismo. Porque también hay que entender que esta zona no es una zona normal, es una zona de humedales, es el borde del río Paraguay, un río donde tomamos agua toda la área metropolitana. Y hay una cuestión, vos decís, tiene la obligación,
Pero cuando uno mira el mapa, el plano de esa zona, y yo no sé hasta dónde, desde dónde hasta dónde va el área protegida, si forma parte de la zona de amortiguamiento de esa área protegida, pero hay demasiadas preguntas que surgen cuando uno ve la zona de la cual estamos hablando. Hay unas fotos por ahí que muestran, bueno, dónde está el río, dónde se hizo la costanera y qué hay en los bordes de la costanera, que es ese refulado, ese alzado, no sé, ustedes tienen toda su terminología. Claro, hay lo que está aludiendo es la zona protegida del Banco San Miguel y la Bahía Asunción, que está protegida por ley, Sí. por ley de la Nación. Dentro de esa ley están citados los límites, digamos. No está dentro de ese límite, pero sí está dentro de su área de influencia. Eso sí también está En su preciso. zona de amortiguamiento sería. En su zona de influencia. Área de influencia dice la ley. Ajá. Luego, los límites que nosotros hagamos son límites humanos, vamos a decir, son convenciones nuestras que hacemos, jurídicas. Ahora, la naturaleza creo que no es que le interese mucho el seguir las convenciones jurídicas, ¿verdad? Y entonces el tema ahí es un poco más, es más complejo sería la palabra correcta, digamos. Esa parte, digamos, que está aludiendo allí, que estamos aludiendo, formaba lo que era parte de lo que era el bañado Caracará, creo que se le llamaba, que era el resto de lo que fue el riacho Caracará, que hoy ya está desaparecido, que era un riacho que hacía que la bahía de Asunción esté conectada con el río Paraguay. O sea, en realidad el río Paraguay pasaba por allí, ¿verdad? Pasaba el río Paraguay, agua abajo, pasaba por la bahía. Eso después creo que a principios del siglo XX eso fue cerrado y eso se empezó a cerrar. Hoy desemboca ahí el Muricao, el arroyo Muricao, y se mantiene todavía el nombre ahí como bañado Caracará, digamos. Si uno mira en fotos satelitales, por ejemplo, la última gran creciente en el 2019, creo que todavía no estaba un poquito antes inclusive, creo que en el 2014, norte. Antes de la costanera norte, eso se ve que estaba totalmente, ahí habrá llegado el río a cota más cercana a 62, y estaba totalmente, era parte del río en ese momento. La cota 62 sería que llega hasta dónde más o menos estaría, para que la gente que está escuchando... Bueno, la cota segura en Asunción se le llama tradicionalmente es la cota 64, que está 85 centímetros por encima del nivel de aguas máximas, la gran creciente del 83. ¿Y que en la zona hasta dónde llega? Es muy variable. Es muy variable. Bueno, hoy me mostraban una foto, por ejemplo, hasta Colón y sí, Presidente Franco. Por ejemplo, el patio de contenedores que era antes, esa sí. Parte, más o menos, cota 62, eso se inunda. Hoy mostraban una foto que llegaba en algunos momentos de mucha crecida, llega hasta Artigas, o llegaba hasta Artigas. Puede ser. Esa parte no recuerdo, pero sí recuerdo haber visto la foto de lo que era el bañado Caracará, que estaba bajo agua, digamos, en esa parte. Artigas ya queda más hacia la ciudad. Yo no sé si ustedes se fijaron, en estos días hay un febril trabajo en la zona. Están con unos tubos gigantes, están haciendo el refulado. Y ayer yo pasé por ahí, estaban cargando arena. Me llamó la atención porque estaban cargando arena en como 3, no sé si son cauces hídricos o si son reventones por donde tiene que salir el agua, evacuarse hacia el río, pero eso estaban cargando con arena. Por ahí tenemos una foto que a lo mejor producción puede pasar la foto, porque yo les pasé esa foto justamente porque gravísimo, es decir, es un cauce hídrico y que estén rellenando, o si es un reventón del agua, quiere decir que la próxima inundación, ¿qué va a pasar con la zona? ¿Se va a inundar más porque no tiene forma de escurrirse? Habría que ver cada caso. Desconozco ahí el punto, digamos.
Lo que pasa es que en este momento hay como una detonante. Ajá. Eso lo decíamos en creo que lo dijimos en muchos foros, lo repetimos en varios comunicados. El detonante, digamos, es el uso, digamos, que se quiere dar, y por medio de una concesión en usufructo de una tierra de dominio privado municipal. ¿Qué pasa? Hay una reacción de la ciudadanía, también lo que vos estabas diciendo al comienzo, Rosa, un fenómeno la costanera en el sentido que uno recupera el río, había sido que existe, lo mira otra vez, mira la bahía, mira el río. Son exactamente, se cumplió, digamos, o sea, parte de eso, De los objetivos, de esos objetivos del punto de vista de recuperar el río, los objetivos paisajísticos, y uno se da cuenta, digamos, del valor que tiene. Exacto. Paisajístico, y de que no hay otro igual en Asunción. Y la gente Se apropió. Eso es lo interesante, que la No gente solamente se los apropió del asuncenos, sino espacio. la gente también del área metropolitana. Uno vienen, se quitan fotos, hay óneos, se bajan. Pero ¿acaso que los extranjeros mismos cuando vienen, dónde se van? Si Asunción no tiene mucho que mostrar, se van a la costanera. O cualquier gente de cualquier lugar del país que venga, se van a la costanera. La costanera hoy es un fenómeno ciudadano. Claro, y entonces, digamos, bajo ese punto estamos hablando siempre en el Colegio de Arquitectos, que así como está, esto puede llegar a ser solamente una anécdota. Esperemos que así sea, ¿verdad? Pero lo que sí nos interesa, digamos, es que se use racionalmente la franja costera en base a lo que se trazó, digamos, ya hace unas 3 décadas de eso. Sí, ya van a ser 30 años. Van a ser 30 96. años. Dentro de esos 30 años también todo plan urbanístico no es algo inamovible, sino que es dinámico. O sea, tiene que perder su propia actualización. Correcto. Porque todo en el universo dinámico, la ciudad no va a ser otra cosa. Pero destacarnos también esa mala costumbre de los paraguayos, que tenemos esa intención de que parece que queremos inventar la rueda a cada rato, y la rueda ya se inventó en Sumeria hace 6.000 años. Entonces también tenemos nosotros, tenemos la normativa vigente, quizás falten algunas actualizaciones, falten también, en el caso de la franja costera, hay que sacar el plan de manejo de la franja costera, eso sí es muy importante, y que ya hubieron muchos estudios al respecto, que se hicieron inclusive O sea, en yo este creo que siglo. estamos llenos de estudios, ¿verdad? Hay Falta muchos la estudios, reglamentación. hay buenos estudios, Sí. están hechos eso, quizás necesitan también hay que discutirlo, hay que socializarlo, lo que esté no sea correcto habrá que cambiarlo, y lo que esté bueno hay que mantenerlo, ¿verdad? Esos principios que se dijo, que leyó acá el abogado Enrique, creo que son hasta ahora validísimos, y no solamente eso, valiosísimos en cuanto a su concepto, porque son absolutamente cardinales, digamos. No son una rutina. Pero la cuestión es para un ciudadano común que está feliz por lo que está pasando, desayunarse una información sobre que Sí. una gasolinera se va a instalar en un lugar que es absolutamente público y se vuelve hasta peligroso, no solamente en el sentido de la seguridad personal, sino ecológica. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? ¿A quién se va? ¿Cómo protesta? Entramos de vuelta en una cuestión administrativa, es contencioso, va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo se defiende el ciudadano ante tamaña invasión? Bueno, desde el punto de vista... Invadido por sus propias autoridades. Sí. Existen varias acciones que se pueden llevar a cabo. Digamos, hay algunas que son desde el punto de vista cívico. El ciudadano tiene que tener conciencia de su ciudad, de la importancia de su ciudad, de los sitios que tiene en su ciudad, y defender el patrimonio colectivo, el patrimonio que es de todos, porque es hacia nuestro futuro. Eso tiene que ver un poco con la educación cívica, con la conciencia cívica y con reclamar los derechos. Eso es un tema muy importante. Y el otro tema es el procedimental jurídico. Procedimental jurídico, la propia Constitución garantiza la posibilidad de que los ciudadanos actúen en defensa de los intereses colectivos, patrimonio colectivo, el ambiente, y eso posibilita que presenten reclamaciones ante las autoridades, garantiza también el derecho de peticionar a las autoridades de reclamación, y fundadamente puede hacer una reclamación. Es muy importante lo que estás diciendo, porque en materia de planificación, no solamente en la franja costera, sino en muchos barrios. Hoy vamos a hablar del primer semáforo del país. Por los cambios
antes plan de su regulador sin existencia para el consulta ordenamiento del ciudadana. tránsito desde En principios otros de países, la década cuando del se va a 30 hacer una hasta el 60, modificación de los se planes construyeron reguladores, en hay un varias periodo de intersecciones de la consulta capital obligatoria, un paraguaya periodo de unas caritas de información cemento, pública, en el cual los borradores se consistentes en una exponen columna a central la que soportaba colectividad una para baranda que y formule techo del mismo observaciones y material, reclamaciones. y en la que estaba ubicado un agente En policial. nuestro país, lastimosamente, no hay ahí, Asunción a veces hay transitaba cambios la década del 60, de la noche a siendo la mañana, la única y capital de eso América que afecta no por la contaba calidad con de un vida de solo todos semáforo, nosotros. Entonces es muy invento que importante había nacido 100 años atrás en Londres. resaltar la importancia de resaltar la relevancia Para del derecho 1968, urbanístico, la necesidad de la los instalación de planes semáforos en urbanísticos para la Asunción convivencia ya ciudadana. era una constante, pues no se lograba Totalmente. contar con uno solo, pese al crecimiento de la ciudad. Y hay otro tema que ahí estabas mencionando, Ángel. Estamos hablando del Un experto de patrimonio la público, Siemens, del patrimonio Richard Mayer, inmobiliario municipal. Cuando lo mismo cabe esto con respecto al patrimonio inmobiliario estatal y en general el patrimonio que pertenece al Estado o a las municipalidades. Cada municipalidad y el Estado mismo tiene tierras, inmuebles. ¿Qué hace con especialista en el esas tráfico tierras? de la ¿Qué ciudad hace de con esos Colonia, inmuebles? dictaminó que Asunción Esa es una ya discusión estaba preparada para la relevante. instalación de semáforos Cumple y con los recomendó principios de la educar a buena la gente administración, para la de utilización la de debida los novedosos diligencia. Eso no artefactos tiene que de ver tránsito. solamente con el cumplimiento y el chequeo de qué Hasta que trámites o por procedimientos fin, se siguieron, el 30 de mayo de es la mejor oportunidad 1974, a para las 10 de la transformar mañana, se instaló el nuestro primer espacio semáforo en la colectivo. intersección de las calles Es la mejor 14 de medida julio, a tomar. actual Se Mando hicieron Lira, los y estudios 15 de agosto. necesarios. ¿Está sustentada esta medida o es meramente una respuesta a un capricho de alguien? Entonces hay un conjunto de medidas que uno tiene que tomar y que hacen a la relación mandante-mandatario. Estamos hablando de que las autoridades representan los intereses de la colectividad. Deberían representar los intereses de la colectividad. Están administrando bienes que no son de ellos, bienes que son de la colectividad. Entonces los ciudadanos necesitamos que esas autoridades rindan cuentas de cómo administran nuestro patrimonio. Entonces es muy importante que cuando se administra el patrimonio inmobiliario municipal, entre ellos el patrimonio de la franja costera, que está en la zona de la franja costera, se adopten las medidas, las mejores medidas en términos de conveniencia, mérito, oportunidad, que estén al alcance de las autoridades y que se rinda cuenta de esas medidas adoptadas. No es meramente un chequeo de cumplió tal cosa o cumplió la otra cosa. Yo fui presidente de comisión vecinal. En este momento mi periodo está ilegal, ya casi 4 años, porque el resto de la gente no quiere tomar participación. Y ese es un problema grave. En Paraguay todavía y en Asunción, el miedo a la participación, el miedo a expresarse y los caminos que uno tiene que tomar para poder hacer eso y defender sus propios derechos. La gente conoce poco sus propios derechos. Entonces hay que hacer todo un trabajo que esté relacionado con de qué manera entonces esa audiencia, ese cabildo, por eso nuestro programa se llama el cabildo, ¿verdad? El derecho a la ciudad, puede expresarse, puede reclamar sin entrar en muchos problemas de manifestaciones, digamos, hasta peligrosas, sino una de las maneras es trabajar con las comisiones vecinales. Exacto. Pero mi experiencia es que las comisiones vecinales hasta ahora, y siento decirle, compañero, de las comisiones vecinales, yo lo he vivido, se politizan, o peor, se partidizan. Entonces, perdemos el objetivo central de lo que es la participación comunitaria a través de las comisiones vecinales. Entonces se pierde todo lo más importante, que es qué es lo que la municipalidad tiene que hacer para que mi vida sea mejor. Exacto. Y eso no es solamente en la cuestión de la franja costera, es en todos los sentidos, la calle, las veredas, el agua, el desagüe. Es impresionante. Entonces, ¿qué hacemos en concreto en la franja costera? Porque tendríamos que protestar, tendríamos que alguna cosa, o ir por lo jurídico. Entonces, ¿cuál sería el mejor camino? Todo. Yo creo que es un doble, triple y cuádruple vía. La vez pasada, arquitecto, tengo que decir que participé de ese debate que ustedes organizaron en el Colegio de Arquitectos. Me encantó la cantidad de gente joven que estuvo en ese debate. Y me encantó el nivel de discusión de los jóvenes. Porque no hay otra forma de defender un espacio como la Costanera, si solamente somos los abogados o solamente somos los arquitectos, hay alguna cosa que está faltando. Sin embargo, cuando se trata de la Costanera, se nota la apropiación. Y ese debate, yo no sé si alguna vez en el Colegio de Arquitectos hubo tanta gente como en ese debate,
pero a mí me encantó ese debate, el nivel con el que se manejaban estos chicos. Sí, bueno, hay que aclarar también que después de 2 años en pandemia, creo que fue uno de los primeros paneles de debate que Sí. se pudo organizar. Creo se juntó el hambre con las ganas de comer y nos fuimos todos, ¿verdad? O es el Pero- tema que es muy convocante. O el tema, no, eso fue más bien un comentario jocoso. En realidad, yo creo que era el momento adecuado para hablar, sentarse a hablar. Creo que en nuestra sociedad nos cuesta mucho sentarnos y a ponernos un poco de acuerdo, porque entre que o consentimos todo o directamente de ahí ya sacamos el facón, como decimos, y ya nos vamos a degüello. O sea, no, casi no hay parte intermedia. Realmente ese agarrar y sentarse a hablar cuesta mucho, es lo que decía acá el señor Juan Carlos, y especialmente darse cuenta de que el tema de la política se tiene que tocar. Ahora, no desde el punto de vista partidario, sino lo que tenemos que tocar es del punto de vista político y de los ciudadanos que nos conviene. Exacto. Por lo menos eso lo tenemos muy bien claro en el Colegio de Arquitectos. Realmente nosotros queremos tratar con las autoridades, pero no nos interesa el color que tenga o el signo Claro, político. más allá del color. Lo que nosotros queremos es pautar para que ciertos temas ciudadanos se puedan llevar a cabo y que la gente pueda verse, bueno, es posible otra ciudad, es posible un poco otro camino, no necesariamente solamente el plagueo y quedarnos en que, bueno, todo lo viejo fue mejor, sino que es posible una ciudad buena. Hay cosas buenas en Asunción, hay otras cosas que sí, que está complicado, digamos. Pero tengo que decir que yo salí un poco preocupada de lo que decían todos los representantes de la municipalidad cuando hablaban de que la política de los hechos consumados estaba planteada un poco mucho por el MOPC y que la Junta trataba de ayornarse a los planteamientos del MOPC, ¿verdad? Y entonces vos decís, nosotros necesitamos que estos objetivos que se trazaron en un lugar tan sensible y tan convocante hoy de Asunción, que esos objetivos que nos leía el doctor Enrique Sosa, podamos ponerlo así en pantalla gigante y que todos veamos cómo se concibió la franja costera y cómo hoy con la adecuación y con Hoy la vamos a hablar del primer por eso semáforo del tenemos que país. convertirlo todo en cemento Antes de su existencia, para el ordenamiento del tránsito tierra desde nuestros principios de la humedales década y del 30 perdernos hasta el 60, posiblemente se construyeron la parte en más varias rica intersecciones de la nuestra capital ciudad, que paraguaya es unas el garitas de río, cemento, sus bordes, el consistentes paisaje. en una columna central que soportaba una Ahí baranda es y donde techo del yo mismo creo material, y en la que estaba que ubicado un desde agente policial. Nuestras Asunción experiencias como transitaba la profesionales, década del como 60, arquitectos, siendo la única nosotros como capital de América abogados, que no y contaba la con un ciudadanía, a mí me encanta cuando la gente se apropia de algo, podemos elaborar algo en conjunto, ¿verdad? Porque yo le escuchaba a la directora de la Junta Municipal tratando de explicar que ellos tratan de seguirle el ritmo a las propuestas del MOPC. Y entonces ahí yo no sé si es mi espíritu ciudadano así muy respetuoso, porque todos nosotros estamos obligados a respetar la ley, Pero rebelde. pero las autoridades también. Claro, totalmente. Las autoridades son las que tienen que cumplir, juraron cumplir. ¿Y qué pasa cuando no cumplen? Y cuando no cumplen, uno tiene que rendir cuentas después de sus actos. En materia de responsabilidad de autoridades, es un régimen constitucional, un régimen de la legislación civil y la legislación penal conforme a las circunstancias y a los tipos de hechos que incurren las autoridades. Entonces, y también no hay que olvidar que no hay que circunscribir el tema solamente a lo jurídico, sino en un momento dado hay elecciones en las cuales se manifiesta la voluntad del ciudadano de cambiar alguna situación determinada que no le gusta. Entonces es muy importante valorizar el voto en proyección a futuro.
No solamente ver lo inmediato, verlo de mañana, sino verlo de cómo van a vivir nuestros hijos, nuestras familias, nosotros, en qué ambiente vamos a vivir, en qué tipo de ciudad vamos a vivir. Es muy importante, por eso el ejercicio de los derechos cívicos que se ejercen durante las votaciones, pero también en el día a día colectivo. Por eso resalto una tarea que creo que está pendiente fortalecer y que lo pueden encarar también las propias municipalidades, es la educación cívica, la conciencia cívica. La educación cívica que hasta detalles como la educación vial hacen que uno sea más respetuoso de los derechos de los demás, aprenda a cumplir las normativas, sea responsable, reclame los derechos del peatón, entre muchas cosas que se pueden enseñar a través de hechos concretos, como la educación ambiental también, cuando los niños le enseñan a los padres, no tires basura, papá o mamá, al suelo. Ahora en los colegios a veces se les enseña a los niños y son los niños los que le enseñan a los padres. Eso transforma las sociedades. Yo me acuerdo cuando decís los niños enseñan, me acuerdo cuando mis hijas estaban en preescolar y decían, mami, íbamos a pasar el semáforo, rojo, verde, amarillo. La práctica de ellos era rojo, verde, amarillo, verde, mami, ¡pum! Pasábamos. Bueno, y esto será una práctica. Pero vos sabés que hoy ellas manejan y no te van a pasar ni en joda un semáforo amarillo, ¿verdad? Pero porque en el colegio se les enseñó, ¿verdad? Y yo creo que esa es la educación ciudadana. Que es fundamental. Que es fundamental, ¿verdad? Sí, fundamental. Que es un tema no solamente de derechos, sino también de responsabilidades. Porque uno tiene que ser responsable para respetar el derecho de los demás. Así es. Una cosa, hay que exigir a las autoridades, pero también nosotros mismos tenemos que exigir nuestro comportamiento colectivo, hacer mejores ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Hay algo que vamos a mostrar al final, ya que estamos hablando de ciudadanía, construcción de la ciudadanía, que es la parte más importante, que es lo que Rosa y yo venimos haciendo hace rato en este programa y antes de eso, ¿verdad? Con algunos grupos comunitarios y a través de las comisiones vecinales. Un poco difícil, pero esta cuestión de participación tiene que entrar en la cabeza de la gente, que le importe lo que está pasando, que le pida y reclame a sus autoridades hacer lo que les conviene como ciudadanos. Esa es parte importante. Entonces, lo del semáforo, rojo, amarillo, verde, al final del programa, para todos los televidentes, van a pasar un pequeño spot, un TikTok, del primer semáforo de acción. Sí, 74, ¿verdad? Cuando se hizo 72, creo. 74, creo. Ah, Bueno, 70. por ahí va a estar cuando ya estemos terminando el programa. Pero, para completar ese pensamiento más, una de las cosas que a mí, yo viví mucho tiempo en el extranjero, 31 años, casi 32, ¿verdad? Y trabajé 33 años en las Naciones Unidas, a nivel internacional mayormente. Entonces tengo una serie de experiencias de convivencia ciudadana, de la respuesta que tienen que dar las autoridades a sus ciudadanos sobre los planes que desarrollan, sus promesas electorales que aquí nunca se cumplen. Siempre se habla otra cosa, siento decirlo de esa manera, pero ahora sí, es un tema que podemos discutir y yo me pongo a disposición para hacer eso con cualquiera, en cómo no se cumplen las promesas, que nos vamos para otro lado. Entonces, ¿cómo puede el ciudadano hacerle entender al intendente electo y a los concejales que ellos fueron electos para hacer algo en favor de la ciudadanía y no en favor de sus propios intereses? Porque hoy día lo que tenemos es una sarta de decisiones jurídicas, reglamentarias de las municipalidades, de los propios poderes del Estado, que simplemente benefician a un cierto grupo de intereses sectoriales que no van en favor de la ciudadanía. Y la ciudadanía todavía no entiende la consecuencia que tiene una decisión como esa sobre su nivel de vida, o la relación que tiene una inversión de capital muy grande en el país a través de préstamos o bonos o lo que sea, en relación a su nivel de vida, porque el nivel de pobreza aumenta, porque no tienen acceso a servicios, etcétera, etcétera. Entonces, esa participación, esa mentalidad que haga que el ciudadano pueda demandar, pueda reclamar de sus autoridades. La demanda ciudadana. Es una cuestión difícil. Y ahí viene la educación cívica, que se perdió, porque antes sí había. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque están los instrumentos, pero no se usan. ¿Qué hace el ciudadano para poder hacer eso? O tienen que venir de las autoridades. De las autoridades sabemos que tal vez no. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Cómo vamos? Yo creo que eso está reglamentado y es una cuestión que tenemos que articular, ¿verdad? Porque el 106 de la Constitución Nacional
es fantástico para eso. Le pasa las responsabilidades por el daño patrimonial a las autoridades en función de mandato. Dice, inclusive con su pecunio personal tienen que responder. Y el artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal reglamenta eso mismo para los municipios, tanto intendente como concejales, ¿verdad? Pero eso es muy importante que se sepa para formalizar la demanda. Hoy en día nosotros estamos que todo hacemos en redes sociales y creemos que ese es el reclamo. Y no es. Si nosotros tenemos que reclamar algo como lo que estamos hablando esta noche de la franja costera, no basta con que hablemos en los micrófonos, que hagamos en los debates, que hablemos en redes sociales, que hagamos grupos de WhatsApp. No basta. Nosotros tenemos que articular las acciones administrativas primero y, si hay necesidad, articular acciones judiciales, pero no por eso bajar el nivel de debate, el nivel de manifestaciones. La ciudadanía, así como se apropió de la costanera, y se apropió también de los humedales, porque es fantástico ver que los jóvenes se van a mirar de qué se tratan los humedales que andamos diciendo, que están refulando y están rellenando los humedales. Y la gente se va a mirar. Pero es información lo que necesitamos desde la ciudadanía, dar toda la información como para que la gente también aprenda a reclamar formalmente. Así es. Totalmente. El tema, muchas veces no se reclama porque no se conocen las reglas de juego, las normas, los remedios que uno puede acudir para solucionar algo. Yo me imagino la gente cuando tiene un problema de ruidos molestos, problema de vecindario o problemas con las autoridades determinadas, y se angustia porque no sabe qué hacer y a veces acude a las redes sociales o a la protesta, pero no conoce. Las redes sociales explotan. Claro, pero no conoce los remedios administrativos, los remedios judiciales, los sistemas de protección que existen para remediar esas situaciones. Por eso es muy importante, cuando se enseña educación cívica, ilustrarle cómo funciona, cuáles son los mecanismos que brinda nuestra Constitución y las leyes en defensa de los derechos cívicos. Excelente. Pero ahí, por ejemplo, es donde la articulación de los técnicos, de los diferentes profesionales, la visión de cada profesional es muy importante. Porque, por ejemplo, el arquitecto Ángel, nosotros tenemos, como abogados, nosotros podemos estructurar en un segundo, te articulamos o te estructuramos un escrito, pero ¿quiénes te dan el argumento para poder decir, bueno, esto es urbanísticamente, esto es ambientalmente, claro, esto es jurídicamente? O sea, nosotros... Términos económicos también. Los términos económicos. Qué bien que estuvo en términos económicos el otro día Hugo Roy. Sí, sí. Por eso. Fantástico. Como la facilidad que tiene para demostrar cómo afecta en la economía del ciudadano 1 metro cuadrado más de ciudad cuando tiene que financiar, y la municipalidad nunca jamás le comunicó que estaba comprando, que estaba rellenando humedales, ni que estaba pasando el río, pero vamos a tener que financiar no sé cuántos metros cuadrados más de ciudad. Estuvo fantástico ahí cuando explicaba eso. Totalmente. Bueno, por eso es muy importante esa explicación que ustedes tanto saben dar, arquitecto. Bueno, perdón, Rosa, te voy a pedir que ponga un poquito más el aire acondicionado. ¿Cómo es esta cosa? Bueno, antes de levantar. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo no eso es normal en los sets de televisión, siempre está helado. Está congelado. ¿Y saben para qué eso es? Para que los que conducen asusten a los invitados. Claro, vamos a... Nos quedamos todos helados. No, yo por mi... Sí, explicó el doctor, tiene... no sé, ¿cómo lo ves? Pero, ¿me permitís? Sí, porque vos estás al frente. Bueno. No, pusiste 30, pusiste. Y pero está 23 nomás ahí. Bueno, tampoco nos vamos a morir de calor. Bueno, arquitecta. Pero hay una cosa también, es cierto, hay que conocer, hay veces, aunque uno conozca, no pasa. Y es el problema en nuestro país. En nuestro país el mayor problema no es que falta de leyes. Hay leyes, yo creo que hay de sobra. Nuestro problema es que no se cumplen. O si no, hay una impunidad total de aquellos que delinquieron. Entonces, si el común
de que eso hacen sus dirigentes, ¿por qué a nosotros otra vez nos piden? Entonces ahí empieza un círculo perverso, por así decirlo. Necesitamos Bastante liberar perverso. el Poder Judicial. Y ese es otro tema. Ahora, por eso es importante también de que vamos a tener que hacer una gobernanza. Tenemos que ejercer una gobernanza responsable en nuestra parte, pero tampoco tenemos el mero catarsis, el mero plagueo. Nosotros tenemos que exigir los derechos, pero también tenemos que proponer y tenemos que saber definir qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber una gobernanza importante y tenemos que hacer, la sociedad civil se va a tener que estructurar, sean colegios de arquitectos, colegios de abogados, gremios de diferentes disciplinas. A través con el Colegio de Arquitectos estamos en una plataforma de Asunción Causa Nacional, que son de varias plataformas, varias asociaciones, digamos, de diferente índole con un interés urbano, digamos. Correcto. Y Por eso el entonces, nombre dice todo, Asunción Causa Nacional. Claro. Convertir en causa nacional un problema como Asunción. y es un problema. Yo creo Sí. que mucho esto tiene el origen fue también un estudio que hizo Mabel Causarano con Vladimir, y que terminó en un libro, digamos, y yo quería hacer un diagnóstico, una prospección, qué iba a pasar en el 2030. Ahora, ¿por qué el 2030? En realidad, el término es sencillo, de acá a 15 años, van a ser el 2037. 2037 son 500 años de Asunción. Es cierto, Son de 5 500 siglos. años. Entonces yo le pregunto a todos mis queridos vecinos asuncenos, ¿queremos que así sea nuestra ciudad para recibir nuestro cumpleaños? ¿Cómo lo número sabe? 500? Yo creo que la respuesta es sencilla, no. 15 Ahora, años más ya falta. 15 años, para un proyecto urbanístico Volando. esto es nada. Entonces creo que ahí está el tema de que justamente tenemos que hacer algo, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar de cosas y tenemos que empezar a leer cosas que no son de nuestras áreas, y tenemos que compartir saber escuchar es complicado, y buscar qué nos une y tratar de hacerlas. Por eso, la franja costera es una linda bandera Sí. de tratar de conquistar, digamos. Si conquistamos esto, podemos arreglar, digamos, muchas otras cosas más. La franja costera es necesario, no solamente por la parte paisajística, digamos, que eso creo que cae de maduro. El río es el paisaje de un río de llanura americano con toda su inmensidad, solamente existe acá. El nuevo ver Asunción desde ese lado es una vista rarísima, digamos, es como verla por primera vez. También hay mucha gente, digamos, que vive en los bañados y que tienen que tener también su morada digna y tienen que tener su morada cercana al lugar donde Una están. salida, ¿verdad? No agarrar y hacer guetos de vuelta urbano. Entonces tenemos que lograr en esa nueva franja costera mezclar, digamos, los usos y las personas, digamos, con todas sus diferencias socioeconómicas, para que eso sea volver a ser lo que era. En ese sentido, Asunción sí era muy interesante, porque no importaba, uno era el vecino de otro, no importaba qué tanto tuviese o qué tanto no debiese, era el vecino y punto. Y en caso de necesidad nos ayudamos, que la famosa solidaridad. Entonces yo creo que de ese lado es muy importante, digamos, hacer. Y hay partes muy técnicas, como por ejemplo esto de necesitamos un plan de manejo de la franja costera. Correcto. Necesitamos una sociedad que una al gobierno nacional, a la municipalidad y a la ciudadanía, pero en forma vinculante, no como simplemente de oyente, que gestione eso, no que sea cualquiera, sino que y hay diferentes formas de gestionar. Y tenemos que hacer que todo nuestro cuerpo jurídico, o sea, que soy arquitecto, pues estoy hablando más de parte jurídica, pero sí son necesarias porque son herramientas nuestras. Tiene que tener un corpus coherente y juntarlos, digamos, y ayornarlos, digamos. Yo creo que ese es un trabajo muy técnico, pero es necesario hacer en este momento, y ese es necesario, yo creo que no debiera pasar de este año, a pesar de ser un año político. Pero, sí, no, sobre lo que estaba diciendo Ángel, hay un camino andado ya, transitado en esta materia, estudios, trabajos, incluso hay una propuesta de actualización de Plan Maestro, que fue discutida, elaborada en el marco de Asuviva, no sé si recuerdan, impulsada por la municipalidad. Exactamente, y también
hay análisis, me tocó participar en análisis sobre el mecanismo de gestión, estudiando experiencias de otros países, cómo fueron gestionando transformaciones urbanas, la experiencia de Barcelona, la experiencia de Bilbao, que transformaron zonas degradadas en zonas rehabilitadas y si ustedes conocen, bueno, van a ver cómo son esas ciudades, el nivel de desarrollo que tienen. Claro, y también el mismo ejemplo acá cercano que tenemos de Puerto Madero, que era una zona también degradada y después fue rehabilitada, como hicieron a través de mecanismos de gestión, en el caso de ellos a través de sociedades urbanísticas, con participación, el caso español, de la misma comunidad autónoma, el ayuntamiento, el gobierno del Estado, y en el caso de Puerto Madero, entre el Estado, entre el gobierno federal y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esas experiencias son exitosas. ¿Por qué? Porque concentraron recursos, personal calificado, personal administrativo calificado y personal técnico calificado en la gestión de la transformación urbanística, ¿verdad? Porque para que no quedarse en en el día a día de la burocracia, que es muy rígido y muy lento, un proceso de transformación muy lento. Eso es muy importante resaltar estos dos aspectos, el mecanismo de gestión y la actualización del plan maestro de franja costera, que se apruebe cuanto antes, ¿verdad? Con una participación ciudadana adecuada. Bien, yo creo que están diciendo, si unimos las dos intervenciones, tanto del arquitecto como del abogado, imagínense lo que se está diciendo. Ángel dijo algo que a mí me llamó la atención. Hacer un gobierno entre todos. Pero para eso hay algo que nosotros tenemos que lograr. Tenemos que lograr que las autoridades, los que tienen la pluma por 5 años, escuchen a la ciudadanía. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que articular, ahí vienen las plataformas, los movimientos, la sociedad civil, que tiene que aprender a formalizarse. ¿Para qué? Para que sea escuchada, para que sea tenida y para que sea tenida en cuenta. Y yo creo que la franja costera, que es la que convoca hoy, la que nos convoca a todos, es un lindo ejercicio. Yo espero que tanto el intendente como los 24 concejales, porque eso quiero decir, el día en que se trató este tema que hoy tanto nos preocupa, para 1968, la necesidad de la instalación de semáforos en Asunción ya era una constante, pues no se lograba contar con uno solo, pese al crecimiento de la ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Quién es el municipio que hoy está a cargo de un esto? experto de la Siemens, Richard Meyer, especialista en el tráfico de la ciudad de Colonia, dictaminó que Asunción ya estaba preparada para la instalación de semáforos y recomendó educar a la gente para la utilización de los novedosos artefactos de tránsito. Simplemente articular todo para hasta que por fin escuchen, para que la decisión que se tome. Lastimosamente nosotros hay veces que no nos sentimos escuchados y tenemos que llevar esas acciones judicialmente. Y que por orden de juez venga, paren el proyecto. Es odioso tener que hacerlo. Pero hay veces que cuando vos sentís que no te escuchan, y hay que hacerlo. Y lo hacemos con el dolor del alma, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende tanto de cómo logramos articular ese, bueno, hoy toman las decisiones, pero tienen que escuchar a los técnicos, a la ciudadanía, a la que se apropió en este caso, de la Cosa Negra. Bueno, yo creo que por ahí pasa la cosa. Sí, tal vez lo que sale como mensaje para todos los televidentes y los asuncenos y los que creemos la franja costera es muy simple y creo que es demasiado. No queremos la estación de servicio en la franja costera. Ese es el mensaje. Entonces tenemos que ver cuáles son los caminos que nos lleven a que eso no suceda y que mejoremos el entendimiento, participemos todos y hagamos algo mejor. Hay estaciones de servicio, no sé, creo que hay 2.500 estaciones de servicio por ahí en Asunción. Yo creo que estaciones de servicio no hacen falta. Hay demasiados. Pero también va a ser patético que al Grupo Bahía se le autorice el refulado y después no se le autorice la construcción de la gasolinera.
miren lo que puede suceder, porque hoy se le autorizó el refulado, pero ellos van a refular para usar para su gasolinera. Quiero mencionar algo que me parece relevante. Hay ordenanzas reguladoras de las actividades de estaciones de servicio. ¿Cierto? Y también ordenanzas reguladoras de la publicidad, etcétera, etcétera. Algunas ordenanzas fueron atacadas de inconstitucionalidad. Y por eso me parece importante también que en el ámbito jurídico se haga un seguimiento de una crítica constructiva de lo que se hace en el ámbito judicial en materia de acciones de inconstitucionalidad. Cuáles son los criterios, si están bien dadas o no están bien dadas. En ese sentido creo que hace falta un trabajo de la academia, que en otros países es muy útil. Así es. Para criticar los fallos judiciales, cuando los fallos judiciales generan perjuicios a la colectividad. O, por el contrario, si la ordenanza está mal hecha, para que se aprenda la lección y se haga en forma. Entonces, si la academia no da luz al respecto, los abogados estudiosos, hay mucha gente que está yendo a estudiar sus posgrados en el extranjero, creo que, y también nuestra universidad acá necesita fomentar la investigación, la Facultad de Derecho, ni qué decir, no hay casi investigación. Entonces, esa investigación de los fallos judiciales en materia municipal me parece relevante insistir. O por ejemplo, cuando había una medida cautelar. Totalmente. Están suspendiendo los efectos de una ordenanza que te reglamentaba todas las estaciones de servicio. Así. Y entonces, cuando resuelvan la inconstitucionalidad de fondo, eso ya se llenó de estaciones de servicio vía una medida cautelar. Es así. Y ese es el punto, esas son las cosas, esos son los tembladerales que se nos presentan como hechos consumados. Por eso que como sociedad es muy importante esto que estamos hablando, y es muy importante tener opinión crítica y hacernos escuchar. Y este es un espacio para eso, Rosa. Así es que vamos a seguir teniendo a invitados de esta calidad, de este nivel, de este tamaño, de esta importancia, de ese conocimiento, para poder ir discutiendo. Segundo programa sobre la franja costera no termina hoy, pero el programa creo que se está... Pero yo creo que ahí hay una cuestión que es la que creo que tenemos que decirle a la gente hoy. Nosotros, como sociedad civil, que estamos de diferentes grupos organizados trabajando este tema, ¿qué vamos a hacer, Enrique? ¿Vamos a accionar? ¿Vamos a plantear? Justamente eso es lo que hay que discutir, hay que plantear los argumentos, como vos bien dijiste, este no es un debate solamente jurídico, Exacto. Sino un debate de la perspectiva económica, de la perspectiva urbanística, de la perspectiva ambiental y de la perspectiva ciudadana. O sea, ¿qué se va a hacer ante ese tipo de circunstancias? ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir? Eso justamente es muy relevante discutir cuando se dan este tipo de circunstancias y tomar una hoja de ruta y un camino a seguir. Así es. Realmente pues se dan cuenta de qué importante es ese espíritu de apropiación, porque todo lo que ya se habló de la franja costera, vemos que está saliendo todos los días en el diario. Este es nuestro tercer programa sobre la franja costera, y hay muchísimo que seguir hablando, porque desde diversas aristas. El otro día participábamos un domingo, me sorprendió la cantidad de gente que hubo, participamos en una charla sobre humedales. Nos fuimos ahí in situ y nos explicaban un biólogo como Oscar Rodríguez, que no es el intendente, Oscar Rodríguez, que es biólogo, nos explicaba a él cómo operan los humedales y toda la riqueza que hay en los humedales. Y cómo vamos a estar taponando, refulando, rellenando los humedales. Y cuando yo veía nomás ayer, cuando pasaba por la costanera y veía que estaban refulando los cauces, yo decía, ¿y qué vamos a hacer en la próxima inundación si esto está todo taponado? Bueno, son ejemplos de cuando acá la pasada estábamos en medio de un programa y veíamos por todos los medios de la inundación, los autos que se iban, se caían, el niño que estaba atrapado ahí en un árbol, y realmente vos decís cuán importantes son las decisiones que toman las autoridades. Bueno, creo que tenemos que pasar hoy
tenemos tenemos hoy un videito que tenemos que pasar. Así, al final, sobre la historia del primer semáforo en Asunción. Fantástico, queremos ver la historia del primer semáforo, ese rojo, verde y amarillo en 1970. 1970. A ver si creo nos por ahí, pone. 72, 74. Creo que fue cerca del Colegio Cristo Rey. ¿En serio? Manduvira y 15 de agosto, algo así. Manduvira, sí, Sí. porque yo estaba en el Cristo Rey, pues, A la pinta. y ahí cerca había unos... Acercate ahí bien, contarle a la gente, porque acá te tienen que No, no escuchar. querés delatarse. Tenemos que ver, porque vos sabés... Estamos hablando de los planes hace 30 años. Muy atento, sí. El semáforo en los años Sí, 70. y vos eras actor. Yo era actor ya en los años 70, ¿En el serio? semáforo. Ah, ¿sí? No, me quedaba cerca. No, Mira, yo tenía 7 años. tuve una curiosidad para ir Claro, a ver claro, el claro. semáforo nuevo. A la pinta. Pero, Rosa, a lo mejor les vamos a agradecer a los Bueno, visitantes. a ver, Ángel, ¿qué querés decirle a la gente antes de retirarte? Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, pero yo quiero que vos le dejes un mensaje a la gente. Bueno, pero para mí lo que quiero reiterar el tema de recordarnos 2037, 500 años, no podemos pasar así, tenemos que hacer algo, pero todos, porque esto era una hermosa ciudad, tenía muchas buenas cosas, hay muchas buenas cosas que existen y hay otras que siguen existiendo, pero también hay unos signos muy alarmantes de que nos estamos complicando y mucho. Asunción se está despoblando. En muchos aspectos hay gente que lo dice como que estamos desplazando, digamos, a los ciudadanos y estamos teniendo gente, digamos, que está por debajo del nivel de pobreza y en este momento creo que llegamos entre 18 a 20% y hay una prospección que habla de 1/3 de los asuncenos van a estar por debajo del nivel de pobreza. Eso es algo muy alarmante y es muy difícil hacer ciudadanía con ese tipo de carencias, digamos. 2037. 2037. 2037, hay que prepararse, hay que preparar la ciudad, hay que preparar buenas autoridades para el municipio, porque tenemos 15 años para levantar nuestra ciudad. Gracias, arquitecto, gracias por venir, por dar tu tiempo para la organización de todo esto que se está haciendo. Muchísimas gracias. Doctor Enrique Sosa, tu mensaje para la gente. Me sumo a las conclusiones de Ángel. Yo creo que es muy importante para el futuro nuestro, para nuestra calidad de vida, como lo dice la Constitución, el derecho a la calidad de vida, el derecho a un ambiente saludable, se traduce en una ciudad mejor, más digna, donde tenga una vida más digna. Entonces, creo que es de interés colectivo de todos los ciudadanos involucrarnos en hacer una ciudad de la mejor calidad posible. Excelente. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Gracias por todo lo que están haciendo también y gracias por el tiempo para el programa y para poder hablar con la gente. Bueno, ahora creo que llegó el momento de ver nuestro videíto, nuestro TikTok del primer semáforo de Asunción. Gracias a Juanjo. El 30 de mayo de 1974, a las 10 de la mañana, se instaló el primer semáforo en la intersección de las calles 14 de julio, actual Manduvira, y 15 de agosto. 30 de mayo de 1974. El de 15 de agosto fue Colonia, no me acuerdo. Hoy vamos a hablar del primer semáforo del país. Antes de su existencia para el ordenamiento del tránsito desde principios de la década del 30 hasta 60, se construyeron en varias intersecciones de la capital paraguaya unas carretas de semáforos consistentes en una columna central que soportaba una baranda y techo del mismo material, y en la que estaba ubicado un agente policial. Asunción transitaba la década del 60, siendo la única capital de América que no contaba con un solo semáforo, invento que había nacido 100 años atrás en Londres. Hay que ver, hay que criticar, hay que... Para 1968, la necesidad de la instalación de semáforos en Asunción ya era una constante, pues no se lograba contar con uno solo, pese al crecimiento de la ciudad. Ese era cerca del puerto, sí. Sí, así es. ¿Es una película? Es un videito de conseguir. Un experto de la Siemens, Richard Meyer, especialista en el tráfico de la ciudad de Colonia, dictaminó que Asunción ya estaba preparada para la instalación de semáforos y recomendó educar a la gente para la utilización de los novedosos artefactos de De tránsito. hecho, bajaba directo. Exacto. Hasta que por fin
El 30 de mayo de 1974, a las 10 de la mañana, se instaló el primer semáforo en la intersección de las calles. El primer refulado. 14 de julio. No sé si el primero, pero sí. El arroyo Jaén ahora está escondido. Ahí está el semáforo, bajo ¿viste? el El primer semáforo. Sí. Ahí está. No, era ahí, ¿Dónde aquí en la esquina. Ahí está. Yo pensé Muy que- bien. Bueno, así teníamos la historia del primer semáforo. ¿Dónde al final era? ¿Dónde fue? En Manduviera y 15 de agosto, es lo que dice la explicación de la peliculita. Bueno, imagínense todo lo que hoy... ¿Cuántos semáforos hoy hay en Asunción? ¿Alguien sabe esa información? Le tenemos que traer a alguien de dirección de tránsito. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, gente, hoy creo que estamos terminando nuestro programa. Juan Carlos, ¿qué le decimos a la gente? No, nada, es interesantísimo. Estoy muy contento con los que nos contaron, tanto el arquitecto como el abogado. Son gente que saben. Yo creo que tendremos que seguirles a ellos y lo que están haciendo para poder hacer algo bueno. Me deja realmente satisfecho, pero vamos a seguir nosotros con Rosa. Vamos a seguir insistiendo en que la ciudad de Asunción pertenece a sus habitantes. Bueno, gente, por hoy vamos terminando el programa. Ustedes saben, de 21 a 22 horas, todo esto que dijimos podemos volver a ver y podemos volver a... Y escriban ustedes pueden escribirnos a la página de la radio, y el tema de Franja Costera va a continuar porque eso es nuestro lado lindo de la ciudad, es nuestro lado amable, no tiene cartelería, no es como en los otros rincones de la ciudad, así que tenemos que proteger. Y seguimos hablando para el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Por el mismo canal. Muy bien. Hasta el momento.